Vamos a ir de nuevo al capítulo 6 de la carta a los Efesios. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de cerrar un tiempo tan completo, con tanto alimento espiritual. Hemos podido escuchar diferentes mensajes de hermanos que nos han ministrado desde su corazón en la dependencia y en la unción del Espíritu Santo. Y en este mismo espíritu y en esta misma dependencia y con humildad, de nuevo delante del Señor estamos con su palabra abierta para que Él nos pueda hablar. Vamos a leer de nuevo el texto que nos ha ocupado en el tiempo que Dios me permitió estar con vosotros para tomar de nuevo esta enseñanza y continuar, avanzar un poquito más en ella. Ya sabemos, estamos en el fin de esta sección práctica que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Y le dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si hoy termino esta enseñanza y recordamos en el corazón este texto, me doy por vencido. Creo que no solamente hemos podido desglosarlo, profundizar en él, sino también lo hemos podido aprender, ¿verdad? Ya lo podemos recitar casi sin ver a la Biblia. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, como consecuencia de lo que ya hemos aprendido, hemos oído, hemos leído anteriormente, entonces nos fortalecemos en nuestra necesidad y dependencia únicamente en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, que es donde estaremos en esta mañana. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Recordamos en el capítulo 4, verso 27, Pablo les ha dicho: no deis lugar al diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí podemos pensar por un momento que el apóstol Pablo, en ese encarcelamiento que él está experimentando, el primero de ellos, es muy probable que él esté viendo o contemplando un soldado romano que le custodia. Pablo está en una situación de absoluta incapacidad y movilidad, aunque el primer encarcelamiento fue un poco más suave y más permisivo que el último, donde ya fue martirizado. Sabemos estas cosas. Pero yo puedo imaginar a Pablo aprovechando su momento. Y en este momento que él está viviendo, él está contemplando a un soldado, y contemplando a ese propio soldado, él está escribiendo la epístola a los Efesios. Él está desarrollando una verdad que el propio Espíritu Santo está asentando en su corazón. Y está inspirándose posiblemente en la vestidura de un soldado romano. Como dije al principio, muchas veces este texto casi se lo compartimos a los niños, con la historia de David y Goliat y unas cuantas historias más que casi se convierten en infantiles cuando son tan profundas y son tan espirituales y tienen tanto que enseñarnos y tanto que decirnos. Nosotros hemos podido estar aquí 10 horas, 15 horas, 20 horas, 16 horas. Hemos podido estar escuchando la palabra, hemos podido tener tiempos de adoración, de alabanza. Y en ese momento nos sentimos llenos de Dios, nos sentimos llenos de su presencia, nos comprometemos, hacemos planes para que el Señor nos lleve hacia adelante, porque deseamos cumplir con su voluntad. Anhelamos entender su palabra, es algo que nos motiva, de nosotros sale ese deseo, esa fe, pero nos damos cuenta de que una vez que salimos por esa puerta,
algo puede empezar a cambiar en nosotros. Por eso el Señor te está diciendo, vístete. Vístete con una armadura que no te puedes quitar nunca en la vida. Hasta que tú te mueras, esta armadura tiene que ser la equipación con la que tú vivas, con la que tú te acompañes, con la que tú sirvas, con la que tú andes, con la que tú prediques, con la que tú lleves adelante cualquiera de tus ministerios o ministerios. Tú tienes que estar cada día consciente, ¿verdad?, de que tú tienes el cinturón de la verdad. No es la palabra que predicó Pepe, no es la palabra que predicó. Esa palabra fue predicada y fue para mí, gloria a Dios. Pero yo necesito la palabra asentando, ¿verdad?, los fundamentos de mi propia vida como cristiano que soy. Entonces yo tengo que tener ese cinturón de la verdad. Tengo que estar vestido. ¿Tú te imaginas que yo saliera aquí en pijama esta mañana? ¿Qué pensarías? Voy vestido. Pero me dirías, no es un atuendo adecuado. ¿A dónde vas en pijama? O que viniera aquí con unas mallas de jogging, de estas que van apretaditas y que me pusiera aquí a predicar. ¿De dónde vas? Te has equivocado de sitio. Es evidente que la vestidura espiritual, como veremos, nos identifica delante de Dios, delante del enemigo, delante de la iglesia, delante de los paganos, delante de los perdidos. Es algo que nos identifica. Y Pablo está captando esa verdad. Y Pablo está entendiendo que en esos momentos donde la situación le es contraria, la verdad es el cinturón que ciñe sus lomos. Ahora observa que la verdad está sustentando la parte más principal del equipo. Pablo nos enseña a que hay que vestirnos de la coraza de justicia. O sea, no solamente esa palabra, sino la propia obra de justificación, de declaración que yo llevo escrita en mi corazón y por la cual me identifico delante de las personas como un hombre justificado que soy por la fe. Amén. Es parte del equipo. Después nosotros, como hemos visto, tenemos que tener el apresto, esos zapatos que no son para correr, son para estar firmes. Recuerda que Pablo lo que nos está enseñando es estar firme, porque de ahí depende todo tu movimiento. Si tú no estás firme, todo tu movimiento es vano, es estéril, es espúreo, es apariencia, ya que tu firmeza es la que va a dar sentido a tus pasos y a tu movimiento. Por eso ese apresto del Evangelio está relacionado con el fruto del Espíritu, que es la paz. Tú vives en completa paz y quieres vivir en paz con tus hermanos que viven en la iglesia. No solamente tenemos una coraza, no solamente tenemos un cinturón, no solamente tenemos unos zapatos, tenemos un escudo para poder defendernos de los dardos. Satanás es más poderoso de lo que nosotros pensamos. Es mucho más malo de lo que tú puedes imaginar. Es mucho más peligroso de lo que muchas veces llegamos a entender. Él pudo llegar al corazón de Judas en la última cena. Él estuvo allí, entrando en el mismo corazón de un discípulo de Cristo, con Cristo presente, ese Dios omnisciente, conocedor de lo que hay en todos los corazones de los aquí presentes, y ahí Satanás actuó. Explícamelo tú. Había un hombre que estaba más cerca del mejor maestro, del mejor predicador, del hombre más perfecto, del hombre más capaz, no solo humanamente, sino divinamente. No lo había. Ahí estuvo Satanás. Y ahí pudo meter el dardo de la indiferencia, meter el dardo de la traición, de la negación. ¿Y qué hicieron todos esos hombres cuando salieron de ahí? Todos le abandonaron. Estas cosas nos enseñan que nosotros no tenemos un reposo aquí en este mundo. Nuestro reposo está en Cristo. Nuestro reposo está en el cielo, como veremos aquí y allí. Entonces, cuando vemos ese escudo, por favor,
tenlo siempre contigo para poder tener también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un arma que no solamente defiende y es el único instrumento de ataque que podemos ver aquí, pero únicamente bajo la dirección de lo que es la palabra de Dios. Tú no puedes hacer bien a nadie si no es con la palabra de Dios. No es mi imaginación, no es mi espiritualización, no es mi ocurrencia, es la verdad bíblica que va unida al poder del Espíritu Santo, la que no solamente me defiende, sino también puedo decirle a Satanás, escrito está. Escrito está. Escrito está. Y Satanás se va por donde ha venido, pero siempre atento a nuestras debilidades. La armadura es necesaria por nuestras debilidades mentales. En la mente somos débiles y por las tentaciones que, unidas a la acción de Satanás, a veces nos llevan no solamente a desfallecer, sino a pecar los cristianos. Entonces, si esto no fuera una realidad, no tendríamos esta advertencia, esta verdad en la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos la importancia para Pablo de estar vestido correctamente y no solamente vestido correctamente, sino entendiendo que esa vestidura está diseñada para una batalla espiritual. Para una batalla espiritual contra entes, contra potestades, contra principados de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Bueno, ahora mismo Pablo está ¿dónde? Se nos ha dicho, Pablo tuvo una experiencia donde en el Espíritu fue a ese tercer cielo. La Biblia nos habla de 3 cielos, aunque los hebreos creían en 7 cielos. Pero nosotros tenemos que ajustarnos al registro de la Biblia. Y dice que Pablo estuvo en el tercer cielo. El tercer cielo es el cielo de Dios. Es donde está Dios, ¿verdad? Y nosotros lo queremos comprender por medio de números, por medio de sustantivos, 3. No, eso es mucho más glorioso, mucho más profundo y escapa a nuestras mentes, aun cuando nosotros espiritualmente lo estamos comprendiendo. Esto lo tenemos que entender. Hay un entendimiento espiritual, pero hay una realidad que escapa a nuestra comprensión espiritual. Entonces, hay unos lugares celestes donde Pablo estuvo y donde oyó palabras inefables, lenguajes angélicos, lenguajes divinos, palabras que no era posible reproducir aquí, de este lado. Pero también Pablo nos está diciendo que en esos lugares celestes hay principados, potestades, que no tienen carne y sangre, que no son visibles y que no se ven. Estos 3 textos nos enseñan la realidad de nuestra batalla, en qué guerra estamos implicados. Desde nuestra salvación, desde nuestra conversión, durante nuestro ministerio y hasta nuestra propia muerte, si Cristo no viene antes por su iglesia, nosotros estamos involucrados en una batalla constante. Nunca esta batalla deja de ser. Y cuando esta batalla deja de ser, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Cuando tú pierdes de vista, Caín perdió de vista, ¿verdad?, la persona que representaba un hijo de su padre, que se llamaba Abel, un hermano de quien no tenía que tener celos, a quien no debía de criticar y ni tan siquiera desearle un mal tan grande como la misma muerte. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor un momento antes de llevar a cabo el asesinato? ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? Si hubieras hecho bien, hubieras tenido mi aprobación. Soy Dios, tengo derecho a aprobarte o a desaprobarte. ¿Quién crees tú que eres? ¿Quién pensamos que somos?
que por traer una ofrenda tenemos que ser aceptados. No, la ofrenda solo es aceptada cuando es dirigida desde, durante y alcanza el trono de Dios en una manera espiritual y divina. No hay otro mecanismo. Puedes cantar, puedes predicar, puedes dar folletos, puedes subirte a una caja, puedes hacer todo lo que tú quieras, que si esa realidad, ese esfuerzo no va dirigido por el Espíritu Santo y apoyado en el nombre de Jesucristo, es una hoguera de papeles. ¿Has visto alguna vez las servilletas de bar encenderse? Hacen así. No es más. Caín lo pensó así. Y Dios le dijo, le enseñó, esto no lo registra el capítulo 4 de Génesis, le dice, pero ¿por qué te enfadas? Tienes más oportunidades, acierta en lo que estás haciendo, entiende cuál es mi corazón y qué es lo que busco. No tengas envidia de Abel, ten preocupación por ti, por hacer aquello que tú debes de hacer. Gózate en el corazón de fe de tu hermano. ¿Y qué le dijo? Este momento donde has relajado tu batalla, este minuto, David, fue un momento que se asomó al balcón el gran rey David. El gran rey David. El hombre de quien se cantaba, Saúl mató a miles y David a sus 10.000. El dulce cantor de Israel. El hombre que desafió al gigante y ganó una batalla para la gloria de Dios y para el descanso de un pueblo lleno de miedo. Ese hombre un día se asomó a su balcón, ocioso. Se olvidó de su armadura y fue suficiente para llevar a cabo una de las acciones más atroces, más terribles, más pecaminosas que podemos leer en la Escritura. Urdió un asesinato y llevó a cabo un adulterio. Esto no pasa en la iglesia, ¿verdad? Sabemos que los cristianos caen. Juan nos ha enseñado esto, que nos ha dicho que el que dice que no peca es un mentiroso. Claramente. Pero nos enseña que si pecamos tenemos un abogado para con Dios, o sea, tenemos a quien ir, a quien acogernos, porque en nuestra condición de salvos podemos entrar a ese trono de socorro con un arrepentimiento. Pero es mucho mejor oír la voz del Espíritu antes. Y es ahí donde Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, y la traducción original dice, tú puedes vencerlo. Pero no haces uso de la armadura, no haces uso de la vestimenta cristiana. Crees que en pijama puedes salir a pelear y te encuentras como el Quijote, peleando contra molinos de viento. Si tú eres un hijo de Dios, recuerda que el Espíritu Santo te está advirtiendo en el momento en el que tú te despojas de tu armadura, de tu identidad, que pierdes de vista la batalla, que pierdes de vista el conflicto. ¿Por qué? Porque crees que hay momentos donde tú te puedes dar el lujo, te puedes dar el descanso de sacarte tu armadura. Y nuestro único descanso, y no sé si te desanimo, se llama Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos contemplando es algo serio, es más que una historia de niños. Antes de desarrollar, como he dicho, no vamos a poder pararnos, y os animo a que estudiéis con detalle. Es muy profundo, es muy bonito todo lo que aquí tenemos, pero no nos da tiempo. Yo me voy a quedar en el verso 13, donde dice, por tanto, tomad
toda la armadura de Dios. O sea, el verso 13 vuelve a recordarnos lo que el verso 11 nos ha dicho. O sea, para Pablo lo que es importante tiene que ver con fortalecernos en el poder de su fuerza, vestirnos de toda la armadura de Dios para defendernos de los ataques del diablo. Y de nuevo lo que nos está diciendo es que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir, ¿cuándo? En el día malo. ¿Cuál es el día malo? Jacob le dijo al faraón: mi edad son 100 y tantos años, pocos y malos. No es esto lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La vida de Jacob fue muy dura. El día malo tiene que ver con esta vida, tiene que ver con la leve tribulación momentánea, tiene que ver con las aflicciones del tiempo presente, tienen que ver con la propia vida del Hijo de Dios probada en la oposición de este mundo, porque no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Este mundo es opuesto a nuestros principios, Satanás es opuesto a nuestros principios, pero estaríamos muy bien si esos dos enemigos únicamente contaran con sus intenciones. El problema es que un amigo de ellos está dentro de nosotros, que es nuestro hombre carnal, nuestro hombre de pecado, ese hombre que a veces conecta con el mundo y conecta con las tentaciones. Por eso el Señor nos está diciendo, el día malo para el cristiano normal, para el cristiano medio, es una vida difícil, una vida gloriosa, pero una vida difícil. El día malo es la vida, es el cada día en el que tenemos que enfrentar aquello que nos opone, aquello que nos desagrada, aquello que no nos gusta. Satanás tiene acceso a muchos aspectos de nuestra vida. A veces atenta contra nuestro cuerpo. Está escrito, ¿no? Él pidió permiso del Señor para poder atentar contra la vida de Job. No me malinterpretéis, Él atenta contra nuestras propiedades. Él puede dañar nuestra comodidad en la vida, pero no puede atentar contra tu alma, porque eso es del Señor. Por lo tanto, no hay cosa más vergonzosa que un cristiano negocie una salvación tan grande y se entregue a una vida mundana. Entre en tratos con aquel que no te respeta, ni te ama, ni te quiere, ni busca tu bien. Entonces ese día malo lo tenemos hoy. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Que nos vistamos de toda esta armadura para tener con qué confrontar el día malo. Hay días buenos, días peores, hay días duros, hay días donde tenemos que enfrentar una despedida aquí en la tierra. No hace mucho yo fui testigo de una despedida de un hermano y una hermana felizmente casados, pero llegaba el momento de decir adiós y de darse un último abrazo. Eso es duro, muy duro. Eso es un día malo. Pero ahí estaba el Señor, resistiéndoles, ayudándoles y pudiendo estar. Un día malo puede ser, llegamos un día con una analítica normal y de repente nos dice un doctor: tiene usted un cáncer terminal, 3 semanas. Eso es un día malo, ¿verdad? Nunca el Señor nos dijo que nosotros no íbamos a sufrir, ni íbamos a padecer, ni íbamos a estar enfermos, porque pues nuestra condición lo permite. El cuerpo de gloria no será así. Entonces, tenemos que pensar que el día malo está más cerca de ti de lo que tú crees y de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dejarnos de pamplinas, dejarnos de ilusiones. Soy joven, tengo fuerza, me queda. No, ni jóvenes ni viejos. Vístete con toda la armadura de Dios, toda la
panoplia de Dios. ¿Sí? ¿A qué los griegos han dicho que sí? Aquí teníamos la ropa de trabajo panopli. De ahí viene. Es lo que es la palabra para armadura. Panoplia. Que estemos vestidos de toda esta armadura para poder resistir en el día malo. Entonces, necesitamos las fuerzas, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la armadura, ¿verdad? Esa metáfora que nos parece un poquito infantil, pero que sin embargo no nos damos cuenta que por nuestra incapacidad, limitación, por nuestra propia imperfección mental, no podemos captar muchas cosas del cielo si Dios no nos las explica como a niños pequeños y nos mete en la boca con ese amor, con ese cariño, con esa ternura, con esa gracia. Entonces, de repente, si nosotros nos explicaran cómo es la guerra cósmica, diríamos, ¿qué es esto? Pero sin embargo te habla de una batalla y te dice, vístete de la armadura, y tú de repente llevas tu pensamiento y dices, bien, entiendo esta parte. Espíritu Santo, ayúdame a comprenderla mejor. Entonces tenemos la equipación, la vestidura. Y después entendemos que no estamos peleando contra carne y sangre, sino que estamos peleando contra espíritus, contra ángeles demoníacos. De esto hablaremos solo un poquitín, porque es muy importante. ¿Dónde? Y ahora tenemos que pensar en dónde. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en las regiones celestes. Ahora, la carta a los Efesios nos va a llevar en varios textos recordándonos que los lugares celestiales son importantes. Cuando tú abres el primer capítulo y vas al versículo 3, el apóstol Pablo te dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde está toda nuestra bendición? Pero estamos aquí en Maitino. ¿Pero dónde estamos bendecidos? ¿Dónde se produjo la muerte de Cristo? Ahí se nos ha estado enseñando, en el Gólgota, en Jerusalén, en el Calvario. Pero esa muerte tuvo efecto, ¿dónde? En los lugares celestiales. Allí fue donde Él entró, al mismo lugar santísimo del cielo. Entonces, en los lugares celestiales está Dios, está el trono de Dios. Y ahí es donde hemos recibido toda nuestra bendición. 14 versículos de ese primer capítulo te enseñan de lo que ha significado para ti la salvación. Has sido adoptado, has sido redimido, has sido sellado por el puro afecto de la voluntad de Dios para la alabanza de su gloria, con la que nos hizo aceptos. ¿En quién? ¿Quién es el amado? ¿Estás pensando en tu novio? A veces mi esposa me... No, hace mucho tiempo que no me dice amado. Tienes que volver a decir. Pero el amado, ¿quién es? Jesucristo. En Él fuimos adoptados, en Él fuimos hechos aceptos. Cuando tú vas un poquito más adelante y llegas al verso 20, te recuerda que esa supereminente fuerza poderosa de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo? Esa fuerza que nos levantó del pecado, esa fuerza que llevó a cabo una regeneración en nosotros, esa gloriosa verdad de que el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones, que Cristo vive en nuestros corazones, que estamos revestidos de Jesucristo. Y ahora nos dice que levantó a Cristo de entre los muertos, sentándolo a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En lugares celestiales. Bueno, tenemos muchas cosas en los lugares celestiales, toda la bendición que poseemos. Hemos sido bendecidos, ¿dónde? ¿Cristo a dónde ascendió? Cuando llegas al verso 6 del capítulo 2, ¿qué te encuentras?
donde ahí se nos enseña que por gracia somos salvos, un poquito más adelante, por medio de la fe. Él te está diciendo, el Señor, que nos amó, que por su gran misericordia nos rescató, nos lavó, nos perdonó y juntamente nos resucitó. Hermano, alégrate, ¿estamos qué? Resucitados espiritualmente. O sea, lo que vamos a hacer ya lo somos, aun cuando no lo hemos experimentado. Dios no nos manda a decir que estemos firmes donde no hemos llegado todavía, o que alcancemos lo que ya tenemos. Es una contradicción. Por eso digo que todo el esfuerzo de nuestro corazón, toda la fe que podamos desarrollar siempre está basada en la obra donde Dios obra y hace en nosotros y nosotros descansamos en Él. Mucha gente está decepcionada, frustrada, doctrinalmente, espiritualmente, cristianamente, porque pelean por alcanzar aquello que ya tienen. Pelean por llegar a un lugar donde ya están, sencillamente no entienden esa doctrina y el demonio aprovecha para confundirnos y sembrar dudas, no eres salvo, realmente no ha sido esto, no ha sido lo otro. Todo Cristo lo ganó para nosotros. No se trata de doctrina, se trata de la gracia de Dios. No importa si has estudiado, no importa si has ido a la universidad, no importa si hablas mal el español o hablas 7 idiomas, no importa. Cristo en ti, Cristo en mí, el Espíritu Santo en nosotros. Él nos resucitó juntamente con Cristo. O sea, cuando Cristo resucitó, Él llevó a cabo una obra de redención por la cual Él fue el pródromos, el primer corredor que llegó a ese punto para que nuestra fe tenga un ancla ahí llena de esperanza y de confianza en el Señor. Entonces, cuando Él resucitó, yo, el día que recibí a Cristo, también resucité. ¿Y dónde estoy? ¿En dónde? En los lugares. ¿Sabéis el autobús que va para allí? La pregunta es, ¿vivimos a la altura de esta gloria? Yo tengo que reconocer que vivo muchas veces muy por debajo. Tú tendrás que hacerte un análisis a ti mismo. Ahora, el propio apóstol sigue, cuando llegas al verso 10 del capítulo 3, nos va de nuevo a enseñar algo muy importante. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Dios no nos puede pedir lo que no somos, ni nos puede mandar a hacer lo que no podemos. El Señor declara lo que somos, nosotros lo creemos, y por fe y por su bendita gracia podemos entenderlo y podemos experimentarlo. Entonces dice así, para que la multiforme sabiduría, o sea, ¿qué es la multiforme sabiduría de Dios? Bueno, pues son esas riquezas inescrutables de los tesoros de Cristo, lo reducimos el Evangelio. El Evangelio que han admirado ángeles, el Evangelio que se han opuesto tanto esa nación judía, el Evangelio, ¿verdad? Ayer se nos está hablando del desarrollo de Jesús y de todas las contradicciones que generaba su propia persona. El Evangelio es la multiforme sabiduría de Dios, para que ahora Pablo no está diciendo sea dada a conocer por mí. Podría decirlo. Él es el apóstol de la incircuncisión. Pero dice, sea dada a conocer por la iglesia. ¿A quiénes? ¿A los buenos o malos?
a todos, porque estamos en una batalla que no es contra carne y sangre. Entonces la Iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a principados y a potestades. ¿Dónde? Y ya cuando llegas al capítulo 6 te dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, entes malignas. ¿Dónde? Ya tenemos entonces el lugar. Eso es muy importante. Sabemos dónde estamos. Sabemos dónde queremos vivir. Sabemos dónde está nuestra batalla, dónde está nuestra pelea. No está aquí, aquí estamos. Pero muchos cristianos viven aquí y están aquí totalmente agotados y sometidos por la mentira de Satanás. Se vale de doctrinas, hoy se nos ha enseñado, ¿verdad?, de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, de la importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Hay muchos grupos cristianos que lo tildan, que lo llaman una tontería, una herejía, que no es bíblica. Pero así muchas veces experimentamos la frialdad que experimentamos. Dios nos quiere llenar con su Espíritu. Dios quiere bautizarte con su Espíritu. Porque para eso Cristo murió, y para eso Cristo resucitó, y para eso Cristo se sentó a la diestra de Dios, y para eso Cristo envió al Consolador, al Paracletos, la promesa del Padre, la que hizo del libro de los hechos del Espíritu Santo. Y todavía estamos en este tiempo. Tenemos que comprender que nuestra vida, hermanos, y ahora permitirme salir un poquito de aquí, que me tuvieron aquí, yo veo que a Juan le permitieron moverse, digo, a mí no me dejaron salir, a mí me agarraron, me pusieron ahí, vamos. Yo estaba viendo y digo, no veas, Juan, va para aquí, va para allá, va para el otro lado. Y él no le dice nada, no sé qué tipo de trato tiene, debe ser VIP. Amén. Dios es bueno, nos quiere llenar, nos quiere ungir, nos quiere dirigir, nos quiere hacer entender que nuestra vida, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde tienes que vivir? ¿Eres cristiano? ¿Dónde tienes que vivir? En los lugares celestiales. ¿Dónde vais a vencer vuestras batallas? En los lugares celestiales. ¿Dónde vamos a ver una solución a nuestras dificultades, a nuestros pesares, a todo aquello que nos preocupa, que nos ocupa? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está el médico de Galaad? ¿Dónde está el gran doctor? ¿Dónde está Jehová Rafa, el sanador de Israel? ¿Dónde? En los lugares celestiales. Allí estamos, hermanos. Ahí es nuestra vida. Pero ahora cuando tú empiezas a ver en el cristianismo que no sabes distinguir si una música es del mundo o es de Dios, cuando empiezas a ver folclores, discotecas, carnalidad por todos lados, esos son lugares. ¿Te imaginas el cielo así? ¿O te imaginas el cielo todos vestidos de negro con corbatas? ¿Así te lo imaginas? En el cielo hay movilidad, hay una vida dinámica, todo gira en torno, alrededor del trono de Dios hay adoración, alabanza, se ejecutan propósitos que suceden aquí en la tierra. Es ahí donde estamos, hermanos. Es ahí donde la Iglesia tiene que entender que con su armadura, con toda la panoplia, entonces peleamos una batalla. ¿Quién está allí? En los lugares celestiales, primeramente el Padre. Nunca abandonó ese lugar.
Él es el Dios eterno, el Dios trascendente, el Dios que todo lo hizo de la nada. Él siempre estuvo ahí. Si tú te preguntas dónde estuvo Dios o dónde estaba Dios antes de crear los cielos, pues Él estaba ahí, donde estuvo siempre. Eso es una grandeza gloriosa. Amén. Él estaba ahí. Esa es mi seguridad. ¿Quién más está ahí? Pues Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre en coigualdad con el Padre. El Dios Trino, la segunda persona de la Trinidad, la primera persona de la Trinidad, está ahí. ¿Quién más está ahí? Los ángeles, Espíritu Santo, claro. El Dios Trino nunca puede ser separado. No hay un solo momento, ni desde la eternidad, ni hasta la eternidad posterior, que Dios dejara de ser uno. Siempre estuvo completo, nunca estuvo dividido. Ni cuando la primera, o la segunda, o la tercera persona expresaron quién es Dios. ¿Quién más está ahí? Pues todos los querubines, serafines, ángeles. Jesús hablaba de 12 legiones de ángeles a Pedro cuando le decía, ¿qué haces, hombre? Cortarle la oreja a este pobre hombre. ¿Es todo lo que sabes hacer? ¿Esa es tu batalla? ¿Te imaginas ahí? Tipo camorrilla, un poco camorrilla de estas de esquina, una navaja, ¿tú te imaginas así a un cristiano? No, ¿verdad? Le liquidó la oreja al pobre Malcolm. Y Jesús se le queda mirando y le dice, pero Pedro, ¿en qué estás pensando? Si es que escucha, si es que solo tendría que decir una palabra. ¿Qué te suena esto? Di la palabra. Es todo lo que necesitamos. Di la palabra. Y todo lo que en nuestro corazón se necesita, el Señor. Cuando Cristo da la palabra, el cielo obedece. El que está sujeto al Padre, el Padre le ama. Y el Padre lleva a cabo lo que el Hijo le pide. Es un Dios muy grande, ¿verdad? Y nosotros aquí admirándonos de la tecnología, iba a decir teología, perdón, de Steve Jobs, ¿no? Admirándonos de nada. Cuando, como dijo Pablo, todo es vuestro. Cristo es vuestro. ¿Vives así? O vas cortando orejas por ahí, vestido de macarrilla, de ceñido pantalón, ¿verdad? Cortando orejas. Pedrito, solo tengo que decir 12 legiones de ángeles. El equivalente a 7.000 hombres, porque estamos hablando en términos estadísticos militares. ¿Te imaginas? 7.000 ángeles. ¿Cuántos viste tú? La Biblia nos habla de millares, de millones, incontables. Seres fieles, que nunca han pecado, que nunca han abandonado el trono de Dios, que le adoran día y noche, que le dicen santo, santo, santo. Y sin embargo admiran lo que tú tienes. Se asoman al balcón del trono de Dios, miran hacia nosotros, tan miserables a veces, y admiran lo que tú tienes allí, cuando ellos nunca abandonaron su posición, cuando ellos nunca pecaron. Y sin embargo ellos no tienen a Cristo como tú tienes a Cristo. Por ellos no murió el Hijo de Dios como por ti murió el Hijo de Dios.
Por ellos no resucitó, aun cuando ellos disfrutan de todo lo que el Dios eterno hace. Y viven desde la creación de su existencia hasta la eternidad futura, haciendo siempre las cosas bien. ¿Y nosotros? En nuestros testimonios éramos borrachos, éramos, como decía Juan, drogadictos. Éramos lo peor. Y para ti ha habido una gracia que estos ángeles admiran, y no solamente admiran, sino se han posicionado como siervos a tu favor. Hay ángeles aquí en esta mañana que están defendiéndonos, que me están apoyando, que me están ayudando, porque saben el conflicto donde vivimos y saben de nuestras pocas fuerzas, aun cuando lo tenemos todo, su Espíritu, al Hijo. Esta es la iglesia, ni más ni menos. Los que estamos aquí podemos ser esta iglesia por la gracia de Dios, ni mejores ni peores, ni competimos, ni criticamos, ni decimos, solamente queremos ser como la Biblia dice que tenemos que ser, como su palabra dice que tenemos que ser. Yo soy responsable de mi vida, tú eres responsable de tu vida y el Señor nos va dando responsabilidades en el camino. Pero tú estás viviendo en lugares celestiales, te están hablando de lugares celestiales, te estás durmiendo, te estás sacando un moco de la nariz, te estás viendo las uñas o estás atendiendo. Es obra del Espíritu. No es ni la pericia, ni el ánimo, es el Espíritu Santo. Y los que estamos aquí sabemos que nos encantarían muchas cosas, pero nuestro deber es ceñirnos a una verdad y exponerla. Y ser ejemplos de la verdad que predicamos. Entonces, en los lugares celestiales, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Espíritu Santo, el Dios indivisible y eterno, los ángeles. ¿Y quién está ahí más? Nosotros también. Oye, no te atrevías a decir, estás tú. ¿Qué te está diciendo la Escritura? Que estás ahí. Tú estás ahí en esta mañana. No has hecho nada, pero Dios lo ha hecho todo. ¿Qué tienes que ganar? ¿Lo que ya ganó Cristo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Lo que ya Cristo ha hecho por ti? ¿Qué tienes que llegar a estar firme cuando la palabra te dice, estate firme porque estás en el lugar? Pues con esta ventaja de saber quiénes somos, vamos a hacer todo para el Señor. Vamos a dedicarle la vida, vamos a entregarle nuestra vida, vamos a hacer el mayor bien posible con el tiempo que tenemos, que sabemos que es muy poco. Pero también, ¿quién está? Pues ahí está, Satanás y su legión de demonios. Ahora, claro, decimos, ahora la mente actúa y decimos, wow, ¿cómo vamos a hacer con esta teología, no? El trono de Dios. Bueno, al trono de Dios, según la Escritura, accedió el mismo Satanás. Eso lo dice Job. No digo ninguna barbaridad. No llego a entenderlo, pero digo lo que la palabra dice. Y no es una metáfora, ni un lenguaje figurado, es una realidad. El trono de Dios no puede tener nada impuro, nada pecaminoso, nada abominable, nada. O sea, ahí cerca del Señor no puede estar nada. Pero hay unos lugares celestiales donde están estos entes y donde estamos en el conflicto cósmico. Jesús, cuando fue a la cruz,
Le dijo claramente a los fariseos, en las partes finales de los evangelios, tú ahí tienes mucho material. Y le dijo, es vuestra hora, porque sois herramientas de Satanás y la potestad de las tinieblas. El propio Jesús le dijo a Caifás, le dijo a Anás, le dijo al propio Poncio Pilato, le dijo a todos los que estaban ejecutando sobre él un juicio, a partir de ahora verás al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad. Mi reino no es de este mundo. Romano, si mi reino fuera de este mundo, yo actuaría de otra manera, pero mi reino no es de este mundo. Jesús nos da muchas pistas importantes. Cuando Cristo llega a la cruz, un viernes a las 9 de la mañana, cuelga de una cruz hasta las 3 de la tarde. Hay 6 horas donde el Hijo de Dios, aquel que en sí mismo lleva y donde existen dos naturalezas diferentes, humana y divina, Él las abraza en una sola persona. Una naturaleza theoantrópica. Dios y hombre. Dios no puede morir, porque Dios es Dios y no muere. Ni nace ni muere. Pero sin embargo, quien muere en la cruz es Dios, en un cuerpo de hombre. Como se nos ha dicho ayer, en Dios no puede haber una separación nunca, ni aun cuando el pecado está siendo cargado, pero en el Hijo hay una separación con el Padre cuando está cargando el pecado del mundo. ¿Qué hacemos con todo esto? Mi mente no da. Quiero ponerle palabras, pero no alcanzo. Pero en esas 6 horas hay un momento antes de decir la última palabra y expirar su último aliento y encomendar su espíritu al Padre, que dice que hay tinieblas en la tierra. Ahí se desata una guerra espiritual que únicamente el Hijo de Dios tiene la capacidad de soportar y de vencer y de darnos la victoria y de derrotar a la propia muerte y por medio de la muerte resucitar. Por medio de esa muerte con la que derrotó a la muerte, Él resucitó. Le dio a la muerte con su misma madera. Mató a la muerte con la muerte. Interesante, ¿verdad? Pero es en este momento que nosotros contamos cronológicamente, ¿no? Sabemos que en el año 30 aproximadamente murió Cristo. Hoy estamos en el año 2021. El tiempo ha pasado. El Evangelio se 25, perdón. El Evangelio, fíjate cómo ando. El Evangelio se está predicando. Todavía la Iglesia es testigo delante de principados en los lugares celestiales. Y sin embargo, para Dios es un momento. Lo que para nosotros es tiempo, para Él es un momento. Y este momento hay que verlo desde la propia Escritura. Estamos diciendo, para no perder de vista, ¿dónde estamos? ¿Quién está allí? Lo hemos dicho. Nosotros, ¿qué tenemos que tener puesto? Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, es una metáfora para decirnos lo mismo que Pablo a los romanos, vístete del Señor Jesucristo, 13:14, lo mismo que Pablo a los colosenses, vístete de amor, que es el vínculo perfecto, 3:12, y lo mismo para decirte, Efesios 4:22, vístete del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Es lo mismo. Te está diciendo lo mismo. Lo que te dice en el verso 10 es lo que te dice en el verso 11 y es lo que te dice en el verso 13. Vístete del Señor Jesucristo. Y ahora vestidos del Señor Jesucristo,
entendiendo dónde está la batalla, entendiendo dónde estamos nosotros, ahora tenemos que conocer ciertas cosas, ¿verdad? Primeramente, hay una acción de Dios que nos viste. Soy salvo, soy un nuevo hombre, estoy vestido. ¿Tu vestimenta qué hace? Te identifica. La vestimenta nos identifica. Pero el enemigo, ¿qué busca? Despojarte. Él no quiere que tú estés vestido del Señor Jesucristo, le molesta tu look. Entonces trata de vencerte por medio de los estereotipos, para que tú trates de vestirte doctrinalmente de aquí, derecha, izquierda, para aquí, para allá, pero solo quiere que estés vestido ¿de qué? Pero Él no quiere que tú estés vestido, que tomes las decisiones correctas, que estés orando al Señor, que estés leyendo la palabra, que estés siendo un jovencito, una jovencita decorosa, respetuoso, que sabes distinguirte en un mundo donde realmente se puede ver en ti la belleza de Dios como en Esteban, lleno del Espíritu Santo. Recuerda que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo te ha sido dado. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Para qué? Para que vivamos en las promesas preciosas del Señor. ¿Dónde están? En su palabra. Y por medio de esas promesas, Fernando, entonces participamos de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo por causa del pecado. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Estoy vestido de la naturaleza de Dios. No soy Dios, pero tengo su vida en mí. Y eso irrita al enemigo. Y él va a tratar por todos los medios que te desvistas lo más pronto posible. En este momento muchos de nosotros, algunos, estamos centrados en la palabra. Dios nos permite centrar nuestra atención, pero vienen momentos donde tú vas a estar despistado. Y ahí es donde Él va a buscar, porque Él no es omnisciente, ni es omnipotente, ni es omnipresente, pero Él va a buscar esa ranura, esa fisura, para poder... ¿Te acuerdas de José? En el capítulo 37 del libro de Génesis. ¿Qué hizo Jacob con José? Lo distinguió. ¿Y cómo lo distinguió? Por medio de una túnica de colores. Y eso fue todo lo que irritó el corazón de sus hermanos. La distinción de Dios. Satanás usa a tus propios hermanos para que a veces la envidia, la crítica, te agredan. Es tremendo todo lo que, la guerra donde estamos metidos, ¿eh? Pero José era humilde. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Hasta que le quitaron esa túnica, no pararon. Esa es la acción diabólica. Porque es nuestra identidad. Pero podemos ver un José que posteriormente el propio faraón lo puso allí delante de todo el imperio egipcio y le puso un anillo. ¿Qué le pusieron al pródigo? Un anillo. Evidentemente el padre no es el faraón, no se me ha ido la cabeza tanto. ¿Y qué le hizo el padre al pródigo? Lo vistió. Es vestirse. Es muy importante. ¿Qué hizo el faraón con José? Lo vistió y lo
distinguió. Entonces nosotros tenemos una tarea muy sencilla para ir ya terminando, darme unos minutos. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Vestirnos. Muy difícil. ¿Qué más tenemos que hacer? Despojarnos. Nos vestimos y nos despojamos. ¿De qué nos despojamos? Del hombre viejo. Hacemos morir todo lo terrenal que hay en nosotros, todo tipo de pecado, toda suerte de pecado, no mintiéndonos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Ahora, piensa en Jesús un momento, porque es importante Jesús. Si ponemos ahí Filipenses 2:7, veremos un ejemplo al que debemos de imitar y seguir, el principal ejemplo. Pablo nos dice, haya en vosotros esta mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, no somos Cristo, tenemos la naturaleza de Dios, no somos Dios, pero pensamos con la mente de Cristo por medio de esa obra del Espíritu Santo. Creo que se nos ha hablado mucho esta mañana de esto. Y si puede recordar, pues, gloria a Dios. Entonces, haya en cada hijo de Dios esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó esto como un derecho al que aferrarse. Y, como hemos hablado de verbo, recordar, sino que, acción, verbo, sino que se... ¿Pero de qué se despojó Jesús? ¿Había algo feo en su ropa? Bueno, sabemos que a él también le quitaron la ropa y hasta su túnica la repartieron a suertes, pero no la rompieron porque era de una sola pieza. ¿Cuántas cosas tenemos en la Biblia con... Creo que Amancio Ortega igual leyó la Biblia para tener tanto éxito con Zara, ¿verdad? Porque todo va de ropa. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué te tienes que despojar tú? No necesitas pensar mucho, ¿verdad? Del hombre de miseria que tenemos dentro, de toda la actividad que todavía existe y está viva en nosotros porque no tenemos un cuerpo de gloria. Amén. Entonces, en nosotros hay este movimiento y nosotros como Pablo decimos, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque por Él puedo servir y ser aquello que Dios pide de mí. Pero Él, ¿de qué se despojó? La palabra, el verbo despojarse significa desarmar, como el verbo vestir significa habitar dentro. Cuando hablamos de vestirnos tenemos que decir, yo vivo dentro de Jesucristo. Es lo que te está diciendo, aunque Él vive dentro de mí. Pero yo me visto, yo habito dentro. Despojarme significa desactivar, desarmar por medio de la obra de Dios la inquietud pecaminosa que hay a veces en mi corazón. Pero Jesús, ¿de qué? Qué interesante es saber que a veces la gramática es importante, como se nos ha dicho también aquí. No siempre es relevante, no siempre es definitiva. A veces un verbo se puede entender en griego, en arameo, en chino, en español, en inglés, y significa lo mismo. Pero el término despojarse en Jesús no es el verbo que se usa para nosotros. Para nosotros se usa desarmar la actividad pecaminosa, pero en Cristo significa vaciarse. La kenosis. ¿De qué se vació Jesucristo? ¿Él pudo dejar de ser quien era en algún momento? Entrando en el tiempo, tomando forma de hombre, ¿Él dejó de ser quien era?
Nunca dejó de ser. Como vimos en ese bebé recién nacido, estaba Dios en toda su totalidad. ¡Wow! Pero Él, ¿de qué se vació? Pues es muy sencillo. Sencillamente veló su divinidad por medio de un cuerpo humano. No es tan difícil de entender. Su cuerpo de hombre veló el Dios que habitaba en Él desde siempre. Esto ya nos da una idea muy diferente, ¿verdad? De la batalla, de la vestidura, de Cristo, de los lugares celestiales. Nos abre un entendimiento maravilloso. Entonces, teniendo a alguien que realmente veló su gloria para darme a mí la victoria sobre el hombre del cual me tengo que despojar, el hombre de pecado, entonces yo ahora sí que quiero salir a la batalla. Apocalipsis 12 en el verso 4, y ya cerramos, nos habla de la batalla cósmica, de la guerra espiritual, hermanos, del momento donde el mundo va a llegar más pronto que tarde. Ya tenemos las fuerzas del Señor, amén. Ya tenemos una vestimenta del Señor, amén. Ya tenemos armas con que defendernos, amén. Ya sabemos dónde está nuestra batalla, amén. Ya sabemos quién está allí y sabemos contra quién peleamos. Y ahora el libro de Apocalipsis nos enseña, en el tiempo profético escrito por Juan, nos habla que ya en ese periodo de 7 años, en ese segundo tiempo de 3 años y medio, llamado Gran Tribulación, ahí se nos presenta al dragón, la serpiente antigua. Pero no te imagines al dragón de Brabhear, un dragón de estos del Señor de los Anillos que viene echando humo. No, sencillamente es un nombre para identificar el ser espiritual que es Satanás. Lucifer, el que fue arrojado del cielo, el querubín protector, que fue orgulloso y jactancioso. Ezequiel 28, Isaías 14. Pero ahí te está diciendo que este dragón arrastró con su cola, ¿la qué? La tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí podemos ya darnos una idea de todos los seguidores del enemigo de nuestras almas. Un poquito más adelante, vamos a buscar el versículo exacto para no leerlo, un poquito más adelante, el Señor te está hablando de la batalla y cuando llegas un momento más adelante, exactamente igual que Daniel, ¿recuerdas que Daniel nos habla de una batalla contra los santos? Ahora aquí te está diciendo, verso 7, hubo una gran batalla relacionada con la mujer que fue guardada por Dios por el hijo varón, que sabemos que nos está hablando de Jesucristo. Dice, hubo una gran batalla, ¿dónde? En los lugares celestiales. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Él y sus ángeles. Esto ya nos da sentido al verso 4, pero quiero ir un poquito más adelante, donde hoy estamos, hermanos. Y con esto cierro el tiempo para recordarnos que hay un sufrimiento. Es un tiempo que no ha ocurrido en el mundo, el sufrimiento de los santos por la acción, por la ira. Pero hay una victoria, verso 11. El acusador ha sido lanzado fuera. Ha venido la salvación, el poder de tu Dios, de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, el acusador de nuestros hermanos, el que los hacía sufrir día y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos estaban armados y vestidos con la armadura espiritual. Y le vencieron
por medio de aquel que se despojó de sí mismo y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. Aquí tienes la victoria. ¿Cuánto aprecias tu vida? ¿Cuánto amas a Dios? Párate sobre esto. Hazte preguntas. ¿Quieres ser un cristiano vestido que tiene su victoria, manifiesta su vida aquí en la tierra con su experiencia en los lugares celestiales? Menosprecia tu vida. El Señor está pidiendo algo que no haya hecho por ti, Alejandro, pero tú eres joven, ¿verdad? Todavía no llegó esto para ti. Para todos, el cristiano tiene que menospreciar su vida. ¿Qué significa menospreciar tu vida? Ahora significa... No, significa lo que Jesús dijo, cargar tu cruz, negarte a ti mismo, perder tu vida para salvarla, amar más a Dios que a tus intereses. Y solo puedes amar a Dios cuando comprendes lo que Él hizo por ti en la cruz. Porque ahí está la clave del cristianismo bíblico. Entonces, el verso 12. Por lo cual, alegraos cielos. ¿Y quiénes? Los que estamos en los lugares celestiales. ¡Ay! No estés en este equipo. ¡Ay! De los moradores de la tierra que sin Cristo, porque el diablo ha descendido a este mundo con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La batalla se intensifica. El día llega. La armadura de Dios está a nuestra disposición. No puedo olvidarme, ¿verdad? Estamos vestidos del Señor Jesucristo. Por favor, anota Isaías 59, 17. Quédate con ello. Porque sabemos quién se vistió primeramente con esa armadura. Sería un gran error por mi parte no daros esta cita, que creo que es fundamental. Ahí lo tienes. ¿Quién se vistió? Isaías. El Señor. ¿Y para qué se vistió? Para venir a juzgar este mundo. Recuerda que el guerrero primeramente fue a la cruz y ascendió con su victoria a Diodones. Recuerda que el guerrero volverá a este mundo para dar el punto y final al tiempo presente. Estamos inmersos en una gran profundidad. Es para ti, querido hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor os bendiga, que seamos buenos cristianos. Bueno, el calificativo bueno no cabe, que seamos cristianos. Decir buenos cristianos es porque hay otra clase de cristianos que también los hay, tristemente. Ser buenos cristianos. Amén. Si pudiéramos cantar una canción, pudiéramos cerrar este tiempo en una forma sencilla, dando gracias al Señor, agradeciendo todas estas horas con las que nos ha bendecido con su palabra. Nos ha enriquecido. Qué bueno es, hermanos, saber que cuando estemos en el cielo, allí no tendremos ningún tipo de necesidad física. Allí estaremos sentados
adoraremos y no habrá necesidades de absolutamente nada. Pero por un momento, párate con tu vida, que bastante tenemos. Y desde tu vida trata de ver al Señor en su gloria, en su excelencia, su gracia, la fe. Vele vestido con la armadura con la que tú estás vestido. Y dile al Señor, quiero decir como el apóstol, quiero pelear la buena batalla. La batalla que es lo mismo que correr la buena carrera, que es lo mismo que guardar la fe. Que el Señor nos ayude. Somos tan despistados, ¿verdad? Tan débiles. Pero el Señor es fuerte. Fortalécete en el Señor, vístete de toda la armadura de Dios, peleas contra entes espirituales, Cristo ha vencido y podrás resistir el día malo. Eres su propiedad y ninguno va a ser arrebatado de su mano, porque el Padre, que es más grande que todos, nos dio. Descansa en el Señor. ¿Cuántos quieren descansar en el Señor? Yo quiero invitaros a poneros en pie, por favor. Y este no es el coche escoba que va recogiendo a los que se van quedando rezagados. Esta es la primera línea de batalla. ¿Cuántos quieren descansar en el Señor? Pues con nuestro corazón levantado al cielo, con nuestra confianza en Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a decirle al Señor, queremos vivir para ti. Padre, te damos las gracias. Levantamos nuestras manos al cielo, nuestro corazón, nuestra vista al cielo de donde viene nuestro socorro, donde se está llevando a cabo el conflicto, donde tú estás sentado como guerrero victorioso, como el Señor, el Cordero inmolado, aquel que borró nuestros pecados, que canceló la deuda, aquel que nos dio la vida, aquel que se despojó, se vació de su gloria y entró en el tiempo con un cuerpo humano siendo Dios. Y asimismo tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tu iglesia hoy acepta el más alto nombre que el Señor, que el Padre te dio, para que cuando mencionamos el nombre de Jesús se doblen las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la honra y la gloria del Dios Padre. Apiádate de nosotros, ayúdanos, ayúdanos, Jesús, llénanos, Señor, ven sobre nosotros, Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Renueva nuestras fuerzas.